Exacto. Bueno, primero tendríamos que comenzar definiendo qué es el vitiligo, ¿no es cierto? El vitiligo es una enfermedad cutánea adquirida, idiopática, lo cual significa que es una enfermedad que no se conoce la causa aún. Existen varias teorías con respecto a la aparición del vitiligo. Es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de manchas blancas, ¿no es cierto?, en la piel, y que puede afectar no solamente la piel, sino puede afectar también el folículo piloso, el pelo, ¿no? Entonces, la causa está relacionada con la justamente destrucción de las células que dan el pigmento a la piel, vale decir, por la destrucción de los melanocitos. ¿Qué puede ser, cuáles pueden ser aquellos factores que generan esta enfermedad o que la pueden agravar cuando uno ya la padece, doctora? Bien, existen ciertos factores de riesgo, ¿no es cierto?, que pueden hacer de que el individuo pueda adquirir el problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, factores de tipo hereditario, genético. Se dice, una de las teorías relaciona a que el vitiligo podría estar relacionado con un gen que podría heredarse de forma autosómica recesiva o dominante, que podría predisponer y sería un factor de riesgo, ¿no?, para que el individuo pueda adquirir el problema, ¿no? Se habla de que un 30% de pacientes señalan que existen antecedentes familiares de parientes que han tenido vitiligo, ¿no? Ese es un factor de riesgo. Ahora, existen otros factores también, como por ejemplo algunas enfermedades autoinmunes que pueden también ir, ¿no?, juntamente con el vitiligo a potenciar el vitiligo. Por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes como la tiroiditis o la diabetes mellitus u otras, el hipotiroidismo, por ejemplo, podrían estar relacionados. Y también otro factor de riesgo sería estar relacionado con factores de tipo ambiental, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el exponerse a la radiación ultravioleta y producir una quemadura podría desencadenar más tarde la aparición de una mancha blanca. O, por ejemplo, algún trauma localizado a nivel de la piel podría también ser la antesala y podría ser un factor de riesgo que podría ocasionar. El vitiligo es una enfermedad que causa un impacto psicológico en las personas, pero veía también en la teoría que podría ser esta causada por estrés. ¿Podría ser eso? Exactamente. En relación a las causas existen varias teorías. Se dice que el vitiligo es una enfermedad multifactorial y justamente una de las teorías hace mención a lo que se llama el estrés oxidativo, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas que por diferentes motivos pues están de repente en la actividad, ya sea del trabajo o cualquier actividad, están sometidas a estrés, ¿no es cierto? Entonces, ese podría ser también un factor que desencadene el problema. Doctora, usted me veía, evidentemente, y lo veía con mucha simpatía, como comenzando el programa, claro, me veía la doctora, yo me veía las manos, después de ver el video que presentábamos ahí, ¿no es cierto? Si tenía por algún lado alguna manchita blanca, bueno, no la tengo, pero seguramente muchos de ustedes en casa han estado exactamente en lo mismo, viendo si por ahí aparecía alguna manchita blanca en la mano, o en el rostro, o en alguna parte del cuerpo. ¿A qué edad, doctora, con más frecuencia comienza a presentarse el vitíligo? ¿Es más en los hombres? ¿Es más en las mujeres? ¿Y con cuánta rapidez estas manchitas podrían expandirse en el cuerpo? Bien, tendríamos que mencionar que existe datos estadísticos que revelan de que la frecuencia de aparición, la incidencia del vitiligo estaría más o menos en un porcentaje del 2% de la población mundial. O sea, 2 de cada 100. Exacto, ¿no es cierto? Ahora, lo que podríamos decir es de que el vitiligo se presenta con mayor frecuencia entre los 10 y los 30 años. Esa es la edad en la que con más frecuencia se presenta. Ahora, no existe una diferencia muy grande en relación a lo que significa el sexo. O sea, más en varones o más en mujeres, más o menos es lo mismo. El quizás es más traumático en la mujercita, exactamente, ¿no? Lo que ocurre es que la mujer siempre al
al detectar una mancha de repente lo revela más rápidamente y se preocupa, ¿no es cierto? Entonces, pero no existe una diferencia muy grande en relación al sexo. ¿Puede afectar también a los recién nacidos? Por ejemplo, ¿no ya podría nacer con esta enfermedad? Muy raro, ¿no? Es muy raro, más frecuentemente se presenta a partir de los 10 años, pero sí se presentan también en lactantes que de repente han sufrido algún trauma tal vez, y presentan la manchita blanca, ¿no? A propósito de esos traumas a los que usted se refiere, doctora, yo veía algunos videos, le comentaba hace ratito, ¿no?, de algunos casos que se han presentado en diferentes partes del mundo de vitíligo para tratar de encontrar la pregunta correcta sobre qué lo genera. Y en muchos de los casos había una coincidencia, por ejemplo, en casos de niños, ¿no?, en que producto de traumas familiares, o sea, el marido o el padre y la madre con peleas permanentes, algún tipo de agresiones sufridas, o quizá demasiada carga de presión en el estudio, en la escuela, qué sé yo, de alguna manera coincidían con los momentos en que comenzaban a aparecer estas manchitas. Y claro, eso, como usted dice, hasta ahora no se ha certificado, no se ha comprobado científicamente, pero claro, de alguna manera genera una alerta sobre traumas que pueden desencadenar este tipo de enfermedades. Evidentemente, Víctor Hugo, es muy cierto, especialmente en los niños se puede ver eso, ¿no? Que, por ejemplo, un momento, digamos, en que el niño haya estado sometido a un estrés. Yo recuerdo de un paciente, un niño, que, bueno, pues sufrió la mordedura de un can, ¿no? Entonces eso lo asustó muchísimo al niño, y entonces en el lugar donde sufrió justamente la lesión por la mordedura del can es donde presentó semanas, un mes máximo más después, presentó la mancha blanca, ¿no es cierto? O otros niños que de repente están en el colegio, tal vez sometidos a una carga nerviosa por los deberes escolares, etcétera, se relaciona también con ese tipo de antecedentes.